Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta primera conferencia del ciclo del curso 2022-23 del Instituto Gemológico Español, que voy a tener el honor de impartir yo, por invitación de mis colegas del instituto que quieren que sea yo quien abra el ciclo. Y lo hago con mucho gusto sobre un tema que creo que puede ser del interés de muchos y sobre el cual al final quisiera hacer algunas puntualizaciones, si se me permite, de carácter institucional. El tema que voy a desarrollar es los minerales de interés gemológico en España. Es un tema conocido, desde luego, no se trata de nada nuevo, pero es verdad que de forma especial muchas personas, sobre todo mineralogistas, geólogos, conocen cuáles son los minerales que pueden tener un interés gemológico en España. Pero no es menos cierto que no existen muchas publicaciones sobre el tema, ahora aludiré a algunas, y que incluso las redes sociales y otros foros de intercambio de información de los especialistas no se refieren tanto a gemas como a minerales. Los minerales sí son bien conocidos en España, ha tenido un gran desarrollo su estudio durante muchos años. Incluso, como ahora diré más adelante, muchos minerales han sido recientemente descubiertos y eso permite que la gama de los minerales españoles tenga cada día más, aficionados, más adeptos, pero las gemas, como aquellos minerales que tienen aquellos minerales que tienen interés gemológico, que pueden tener un desarrollo en el comercio de las gemas, no han sido tan estudiados como se podría creer. Por lo tanto, lo que yo quisiera abordar hoy es una breve consideración sobre qué minerales de los más conocidos en España pueden tener interés gemológico, dónde se encuentran y cuáles son sus yacimientos, qué interés han tenido a lo largo de la historia, qué interés pueden tener en el futuro próximo y también cómo deberían estudiarse, que ese es un poco el enfoque institucional que quisiera dar al final de mi charla. Agradezco su presencia y agradezco particularmente a Diego Alejandro y a Marta del Teso, que están colaborando y siendo enormemente eficaces en la posibilidad de transmisión de esta charla. Voy a compartir pantalla y, si les parece, empezamos ya. Como les digo, de lo que quisiera hablar hoy es de los minerales de interés gemológico en España. Un esquema de la exposición podría ser el siguiente. Las preguntas que todo el mundo se hace, unas cuestiones previas. ¿Hay gemas en España? ¿Minerales gemológicos? ¿Muchas o pocas? ¿Buenas o malas? ¿Dónde están? ¿Se conocen? ¿Se comercializan? ¿Por qué sí se comercializan o no se comercializan? ¿Cuáles sí, cuáles no? ¿Qué se puede hacer? Podríamos añadir, ¿qué se puede hacer para comercializarlas, para ponerlas en valor? Entonces, esta es una primera, presentación del problema. Luego voy a desarrollar las gemas en la geología española, es decir, como puntos de partida, el único que a mi juicio existe, el mapa gemológico y previsor de España, que ya es antiguo, del año 1986, y luego los soportes documentales imprescindibles, que como son el libro de minas y minerales y minas en España y otros archivos a los que voy a aludir. Hablaré un poco de la geología española para que se pueda tener en cuenta desde el punto de vista gemológico cuáles son los principales lugares en los cuales podemos encontrar gemas. Y luego, y esta será la parte principal de la exposición, pues iré pasando revista a algunos minerales que a mi juicio tienen interés gemológico. Algunos berilos, esmeralda y aguamarina, la esfalerita, muchos cuarzos, las fluoritas, la variscita. Ya vamos a considerar qué es lo que hay, qué es lo que no hay, qué es lo que se puede encontrar, qué es lo que no se puede encontrar, porque no, los terrenos no lo permiten, etc. Y con eso llegaremos a unas conclusiones sobre la geología, si se quiere, o los yacimientos de minerales gemológicos en España. Quisiera añadir además otro punto de vista, que son los minerales gemológicos en el patrimonio cultural español. Es decir, no solamente aquellos minerales de interés gemológico que se encuentran en yacimientos españoles, sino aquellos que se encuentran en las joyas o en las coronas, en las diademas, en los muchísimos objetos de arte que se encuentran en el patrimonio cultural español. Son también españoles,
algunos pertenecientes al antiguo Imperio Español, otros no, pero en todo caso forman parte del patrimonio cultural español y merecen ser conocidos. Pondré algunos ejemplos, como el Tesoro de Guarrazar, la custodia de Sebastián de Arce en Toledo y el Tesoro del Delfín en el Museo del Prado. Este es un poco el objeto de la exposición. En primer lugar, quiero aludir al mapa gemológico de España, que es el primer estudio sistemático y único, que yo sepa hasta la fecha, global sobre los yacimientos de gemas en España. Fue confeccionado por Javier García Guinea, un geólogo al cual conozco y con el cual he tenido y tengo mucha relación. Fue su tesis doctoral y que fue dirigida por Emilio Galán Huertos, catedrático de la Universidad de Sevilla, que también conocí mucho, que fue su director de tesis y se presentó en 1986. En el mapa gemológico y previsor de España que tienen a la izquierda, pueden ver que se describen 227 indicios de 26 minerales gemológicos, y en general establece ya en principio que España es un país pobre en minerales gemológicos. Esto lo matizaremos luego porque no estoy del todo de acuerdo. No es que sea rico, pero sí hay minerales que tienen unas posibilidades gemológicas interesantes. Él dice que hay 4 minerales interesantes, que son el berilo aguamarina, el topacio, el olivino y el cuarzo, en sus distintas variedades. Y dice también que los ambientes genéticos más probables son las pegmatitas, las aureolas de contacto, los skarns, los filones hidrotermales y las dunitas. Como pueden ver, los ambientes genéticos son muy variados, generalmente vinculados con rocas graníticas, como son las pegmatitas o aureolas de contacto, skarns, filones hidrotermales también, y luego las dunitas vinculadas sobre todo con rocas volcánicas, fundamentalmente en Canarias y en Olot, en la provincia de Gerona, donde hay olivino, ya lo veremos luego. Este estudio es un estudio muy interesante, pero no es un estudio gemológico propiamente dicho, es un estudio mineralógico que estudia variedades minerales, por ejemplo, granates, y dice que en España, en una gran cantidad de sitios, hay una gran cantidad de granates de diversos tipos, de diversas variedades o diversas especies, pero acaba concluyendo que ninguna de ellas tiene interés gemológico. Entonces, es más un estudio mineralógico que un estudio gemológico, a mi juicio. No obstante, tiene un enorme valor, que es el primero, y vuelvo a decir, y único, que se ha desarrollado hasta la fecha con carácter global. Luego se han hecho algunas exploraciones posteriores, desde luego, que alguna puedo citar. Y desde luego muchos coleccionistas han buscado en distintos sitios materiales de interés mineralógico y gemológico a los que ahora voy a aludir. Pero con carácter global es el único estudio que hay. El siguiente estudio al que quiero aludir es el conjunto de 9 libros que se llama Minerales y Minas de España, de Miguel Calvo Rebollar. Es una obra monumental. Tiene más de 5.000 páginas. Son 9 volúmenes, cuyas portadas tienen ustedes en pantalla. Tiene muchísimas fotos y tiene una descripción exhaustiva, detallada, de todos los minerales hallados, estudiados en todas las localidades españolas. Es una obra, como digo, monumental, que además recientemente se ha visto complementada por un 10º volumen que acaba de salir, que es un atlas de los minerales españoles, puras fotos. Es un libro enorme, bellísimo, interesantísimo, lleno de fotos de minerales, algunos comunes, otros raros, en todas sus variedades. Pero no es un libro de gemología, es un libro de mineralogía. No hay referencias concretas a minerales gemológicos, lo que sí aporta es una enorme cantidad de información de la cual se puede derivar un conocimiento, desde luego, mucho más exacto y mucho más amplio de aquellos minerales que podrían ser gemas. Por lo tanto, es un punto de partida esencial. Otro punto de partida es el Foro de Mineralogía Formativa, que coordina el geólogo Jordi Fabre, muy conocido de todos los aficionados, que vive en Barcelona. Tiene un consejo editorial, es un buscador de imágenes, tiene unas 240.000 imágenes de minerales, hace muchos años que está desarrollándose este foro de minerales, de mineralogía formativa. Tiene unas clasificaciones temáticas diversas, da acceso a muchos ámbitos mineralógicos, está en español e inglés. Tiene unas búsquedas por colecciones, por localidades, es decir, es absolutamente imprescindible consultarlo si se quiere llegar a un conocimiento de qué minerales españoles tienen potencialidades gemológicas. Ahí tienen la dirección, pero igual que el anterior, no presta atención a las gemas como tales,
Sin embargo, en la búsqueda de minerales gemológicos es imprescindible. Y una tercera fuente de información es el foro que se llama Mineralogía Topográfica Ibérica, que está generado y cuyos administradores son Jesús Alonso, de la Diputación Foral de Álava, y José Manuel Sanchís, famoso fotógrafo de minerales que en la actualidad vive en Asturias. Es un blog enorme de muchos contenidos sobre mineralogía y minería. Tiene varias series internas, la serie Acopios, que versa sobre todo sobre mineralogía y yacimientos, la serie Astial, minería histórica, la serie Amalgama, de temas relacionados con la minería. Se inició en 2007, es muy importante, también hay que consultarlo, pero una vez más no se refiere específicamente a las gemas ni a los minerales gemológicos. Bien, hecha esta introducción sobre cuáles son las fuentes de información más esenciales, naturalmente hay otras, pues hay que hacer una breve alusión a la geología española. Como se puede ver en este mapa, y muchos de ustedes ya conocen, la geología española es extremadamente compleja. España se encuentra, la península ibérica, se encuentra en la zona de contacto entre dos placas, posiblemente tres, podríamos decir, la placa africana, la placa europea, en fin, y otras, que a lo largo de la historia geológica pues han tenido colisiones, han dado lugar a plegamientos, a afloramientos graníticos en muchas zonas, que han dado lugar a su vez a yacimientos de tipo hidrotermal. Es decir, es una geología extremadamente compleja, variada. Realmente no hay roca, no hay tipo de roca que no se vea representada en la geología española. Hay rocas plutónicas y volcánicas, rocas sedimentarias, rocas metamórficas de todos los tipos. Hay ofiolitas, hay, en fin, todo tipo de rocas. Por lo tanto, cabría esperar que haya todo tipo de minerales, y esto es verdad. España es un país, o la península ibérica diríamos, es un territorio enormemente rico en diversidad de minerales. Pero, claro, no basta con tener muy buenos minerales para tener buenas gemas. Las gemas tienen que tener además algunas otras características. Estos minerales deben presentar esas características que les permiten que sean, digamos, tratados como gemas, tallados y eventualmente comercializados. Por lo tanto, una breve visión, que no voy a explicar ahora, de la geología española permitiría pensar, y así es, que tenemos una gran diversidad de minerales, pero no tanto de gemas. Vamos a pasar revista, si quieren, a algunos minerales que raras veces presentan una calidad gema en nuestro país. Antes de empezar, debo decir que el interés gemológico de los minerales españoles muchas veces viene determinado no tanto por la calidad o por la cantidad, sino por su historia. España es un país que tiene una historia minera muy antigua, minería metálica desde tiempos muy anteriores a los romanos, y también, aunque es menos conocido, minería de gemas desde el Neolítico, como ahora veremos en algunos ejemplos. Algunos de los minerales que veremos, ya lo diré, han tenido un desarrollo a lo largo de la historia extraordinariamente importante, es decir, tienen un valor histórico enorme, aunque no tengan un valor actual comercial muy grande. Veremos algún ejemplo de todo ello. Entonces, cuando hablemos de las propiedades o las potencialidades gemológicas en España, no hay que pensar solamente en qué dinero se le puede sacar a esa posible gema, sino qué valor histórico o qué valor, digamos, artístico han tenido estas gemas o estos minerales a lo largo de la historia de España. El primer mineral al que me voy a referir es la esfalerita oblenda. No guardan un orden, no los he querido poner en orden, más bien he querido resaltar aquellos que a mí me parecen muy importantes. La esfalerita, o blenda, que se le llama comúnmente, es un sulfuro de zinc y desde hace algunos años está considerada probablemente como la gema más apreciada en España. Es curioso porque en el estudio que he dicho antes, en el mapa previsor del año 1986 de Javier García Guinea, ni siquiera se la cita. No, se la cita brevemente diciendo que no tiene ningún interés porque es muy blanda, lo cual es verdad. Es un sulfuro de zinc, un mineral muy común, es la principal mena de zinc, pero tiene una dureza aproximada de 3,5 en la escala de Mohs, lo cual en principio hace que no sea una buena gema. De hecho, casi no se podría considerar ni una gema, sino más bien una piedra de colección, porque una de las características que deben tener las gemas es que tengan una buena durabilidad, una buena resistencia para que no se rompan, no se rayen.
Y ese no es el caso de la esfalerita. Sin embargo, tiene algunas propiedades que la hacen realmente una maravilla dentro del mundo de la gemología. Lo que pasa es que hacía falta que algunas personas pusieran en valor esta gema tan bella, y para ello hacía falta primero tallarla adecuadamente, tallarla con precisión, sacándole todas sus potencialidades lumínicas o sus potencialidades de brillo, color, transparencia, refracción, etcétera. Y por otra parte, hacía falta también una acción comercializadora, convencer a determinados sectores de la población de que esta gema puede formar parte de joyas valiosas, y eso lo han hecho dos personas, que ahí cito, Lisifraquia y Igor Gabrilenko. Ninguna de ellas española de origen, Lisifraquia es argentina, Igor Gabrilenko es ruso, pero las dos españolas de corazón, desde hace muchos años. Las dos, estas dos personas, lo digo con mucho orgullo y cariño, son miembros de la Junta Directiva del Instituto Gemológico Español, y desde hace unos cuantos años, colaborando, han conseguido dar una enorme potencialidad, unas enormes posibilidades comerciales a la esfalerita Olenda, que considero que es, diría yo, la gema más representativa de España en este momento. Es un mineral blando, como digo, de dureza 3 a 3,5, es foliable, o sea que se rompe con facilidad, que se raya con facilidad, tiene una gran dificultad de talla, pero en cambio tiene un color muy bello, como se puede apreciar en algunas de los ejemplos de la izquierda, algunos en bruto y otros tallados. Tiene un alto índice de refracción, mayor que el diamante, muy alta dispersión, y en España se encuentra esta variedad llamada acaramelada, blenda acaramelada, que se encuentra exclusivamente en unas minas de Áliva, en Cantabria, en los picos de Europa, y en algunos otros puntos, en algunos otros sitios del mundo, como en Bulgaria, en China, en Perú, en Estados Unidos, pero en las mejores del mundo, sin duda, son las españolas. Pueden observar a la izquierda algunos materiales en bruto y dos gemas talladas, antiguas, pero una de ellas es un cabujón, vean qué poco brillo tiene, y la de arriba también es una gema tallada con muchas caras, así como radiales, pero tienen poco brillo. Sin embargo, si pasamos a gemas talladas más modernamente por Igor Gabrilenko, pueden ver cómo resalta muchísimo cuando la talla está muy bien hecha, está hecha concienzudamente y con precisión, resalta muchísimo el brillo, resalta muchísimo el color. Y entonces es una gema, como digo, muy apreciada. Quiero resaltar esta esfalerita, 50 aniversario del IGE, el Instituto Gemológico Español, que fue tallada hace unos años, hace 4 años, por Igor Gabrilenko y donada al Instituto Gemológico Español, y está en su colección, la pueden ver en la colección del Instituto, en el Museo de la Escuela de Ingenieros de Minas. Fíjense a la izquierda arriba cómo hizo un estudio de la refracción de la luz de tal manera que todos los rayos incidentes se propaguen saliendo por la parte superior de la piedra y por lo tanto sean fácilmente identificables. Eso le da un brillo a la gema, como se puede ver en la derecha, y en la otra imagen de la izquierda, un brillo espectacular. El número de facetas, como se puede ver abajo a la izquierda, es un número muy alto, y además, en el estudio que pueden ver en estas referencias bibliográficas que aporto, pues está relacionado con la historia del instituto. El número 3, el 5, el 6, todo ello representa el número de años que lleva el instituto, el número de presidentes que ha tenido, en fin, una serie de cosas curiosas, y agradezco mucho a Igor que haya donado al instituto esta gema tan representativa de España y de nuestro instituto. Y aquí pueden ver algunas joyas recientes donde se utiliza la esfalerita y otras piedras, porque pueden ver piedras verdes, azules, etcétera, tanzanitas, granates, en fin, otras piedras. Pero se puede ver cómo en la joyería española actual, algunos joyeros han decidido incorporar la esfalerita con éxito, desde luego, muy notable. Otro mineral al que quiero aludir es la variscita. La variscita es un fosfato de aluminio hidratado. Es un mineral raro, desde luego, pero no es un mineral excepcionalmente bello, ¿no? Se le llama también utalita, porque se encuentra en Utah en gran cantidad, en Estados Unidos. Se la llamó al principio calaíta. Calaíta viene de una denominación que
se le dio al principio un francés que la llamaba Calais, de una denominación de Plinio. Plinio ya habla de ella en la historia natural y la llama Calais. Y entonces un autor francés, Damour, determinó para este mineral el nombre de calaíta. Lo encontró en algunos yacimientos arqueológicos neolíticos en la zona de Bretaña. Y luego se determinó que esta calaíta, o como se ha llamado luego, variscita, procedía de yacimientos españoles, de los que ahora hablaré. El nombre variscita, que viene de Variscos, de una zona así llamada de Alemania, pues se le dio posteriormente, siglo XVIII. Es un fosfato de aluminio, como digo, es de color verde, se parece a la turquesa, con la cual a veces se encuentra asociada, tiene buen comportamiento en la talla, tampoco es que sea muy dura, pero tiene una dureza media, tiene un color agradable, un brillo céreo, un brillo uniforme, resistente a los agentes atmosféricos, aunque tiende a veces a variar un poco de color con el paso del tiempo. Y así fue denominada variscita por Breakout, como digo, en 1837. Aquí tienen algunos ejemplos de variscitas. En España se encuentran en 3 lugares. Se han encontrado en 3 lugares. En Palazuelo de las Cuevas, provincia de Zamora, en Gavá, provincia de Barcelona, y en Encinasola, provincia de Huelva. Los 3 yacimientos se conocen desde el Neolítico, es decir, se conocen desde hace aproximadamente desde el 3500 a.C., ya fueron explotadas en el Neolítico. Y en la parte inferior izquierda tienen algunas cuentas talladas y perforadas que proceden de estos yacimientos neolíticos. También se tallaban otros minerales en el Neolítico, talco, serpentina, clorita, pero eran menos resistentes y en general se prefería y se le daba mucho valor a las variscitas zamoranas y también a las variscitas de Gavá. Las de Palazuelo de las Cuevas, como se puede comprobar en algunos estudios arqueológicos, se extendieron por toda Castilla hasta el norte de España e incluso por Francia, como he dicho, hasta la zona de Bretaña. Las de Gavá se extendieron por la cuenca mediterránea y las de Encinasola también se han encontrado en yacimientos arqueológicos neolíticos y calcolíticos posteriores, hasta romanos, en la zona del suroeste de la península. En la época medieval, se puede citar el lapidario de Alfonso X, donde dice que es una piedra que dicen en arábigo zamorat, verde de muy fermosa verdura, et cuanto más lo es, tanto es mejor. Habrán notado que la llama en árabe zamorat, de ahí deriva el nombre de Zamora, seguramente. Zamora deriva de la palabra Zamora deriva del nombre de una piedra, concretamente de la variscita zamorana, según lo cita en el lapidario de Alfonso X. Durante muchos siglos ha estado ignorada, pero en la época moderna hay piedras duras de la época de Carlos III, se vuelve a tallar, luego se vuelve a olvidar y luego se redescubre en 1969, como dice el profesor Arribas, y bueno, pues todavía hoy se pueden encontrar en abundancia en la zona de Palazuelo de las Cuevas, en los alrededores del pueblo. Hay zonas donde se encuentran muchísimas variscitas e incluso se encuentran restos de tallas prehistóricas y romanas, rocas, o sea, minerales parcialmente tallados, parcialmente serrados, y tiene un origen exhalativo sedimentario, es decir, son yacimientos concordantes, a veces filoniana hidrotermal, según estudia Rivas, y aquí se pueden ver los yacimientos de Gavá en Barcelona, que son muy importantes y que han sido declarados bien de interés cultural y patrimonio histórico visitable. Hoy se pueden visitar estos yacimientos. En la parte inferior pueden ver algunas gemas talladas, algunas, digamos, cuentas talladas, perforadas de la época, y en la parte superior, pues una joya moderna, un collar moderno hecho con variscitas, que tiene este bello color verde azulado. Hay que tener en cuenta que en Gavá hay más de 400 metros de galería y que hay unos 60 minas descubiertas. Es decir, tuvo muchísima importancia en la época del Neolítico, desde el Neolítico antiguo al Neolítico medio. Se encuentra con otros minerales del mismo tipo, como turquesa, metavariscita, cuarzo, sílex, etc. Y luego estas minas fueron explotadas también, al parecer, por hierro en la época romana. Mineral muy interesante desde el punto de vista histórico que merecería estudios más profundos.
anticipo. Aquí hay 4 ejemplares muy bonitos de Varicitas españolas, 3 de Palazuelo de las Cuevas y una que es de Gavà, que es la de superior derecha. La superior derecha es de Gavà. Y las otras 3, vean cómo a veces tienen este aspecto oolítico o pisolítico, estas otras formaciones concéntricas, todo esto le da mucha belleza a este mineral. Vamos a hablar ahora un momento de los berilos, aguamarina y esmeralda. Estos berilos que se ven aquí no son españoles, desgraciadamente. Son esmeraldas y aguamarinas de otros sitios. Pero los pongo simplemente para que se vea cómo son los berilos buenos. Luego veremos cómo son los berilos menos buenos, que son los españoles. El berilo es un ciclosilicato de aluminio y berilio, como es bien sabido. Es un mineral relativamente abundante. Sus variedades gemológicas más escasas, la esmeralda es muy escasa, aguamarina, heliodoro, morganita y goshenita. Las mejores esmeraldas, como todo el mundo sabe, están en Colombia y hay otros países del mundo, como Brasil y algunos países africanos que las producen con muy buena calidad. Y en España, las 2 variedades que se han encontrado de berilos con capacidades, digamos, gemológicas son las esmeraldas y las aguamarinas. No se han encontrado otras variedades. Las esmeraldas españolas se han encontrado solamente en un sitio, en el yacimiento de Afranqueira, en Pontevedra, y las aguamarinas de calidad gemológica solamente en la zona de Pereña y La Peña, en Salamanca. Aquí se pueden ver las esmeraldas de Franqueira. Franqueira es una pequeña localidad, un pequeño yacimiento que se encuentra en Pontevedra, con la carretera de Ourense a Porriño. Fue descubierta hacia 1980 por el ingeniero de minas de Oviedo, Jorge de Orueta, aunque ya se conocían, al parecer, en el lugar, por algunas personas que vivían en el lugar, sabían que existían y tenían algunos ejemplares, pero, digamos, fueron puestas en valor por este ingeniero. Y luego, a lo largo de la década de los 90, pues se encontraron un cierto número de esmeraldas, un cierto número, pero el yacimiento se agotó, está agotado, totalmente esquilmado, han ido muchos coleccionistas, y las esmeraldas mejores que se han podido encontrar, por ejemplo, son las que se pueden ver aquí a la izquierda con cierta transparencia, pero no son de muy buen color ni tampoco de muy buena transparencia. El tipo de yacimiento es un yacimiento asociado a esquistos flogopíticos, como se puede ver en las fotos de la izquierda, que son micas negras, micas magnesianas. Tiene mucha similitud con los yacimientos de los Urales, que fueron estudiados exhaustivamente por Igor Gavrilenko, fue su tesis doctoral. Y no tienen nada que ver, son de otro origen que los yacimientos colombianos y brasileños. Esto no les resta calidad, porque en los yacimientos de los Urales hay, digamos, esmeraldas de gran calidad. Pero en España, desgraciadamente, la calidad es baja. Tienen un gran interés mineralógico. Además, forman paragénesis con 2 minerales que también son gemológicos, el crisoberilo y la fenaquita, muy escasos. Ninguno de los 3 podrían hacer pensar en una explotación de este yacimiento, que por lo demás está agotado y es pequeño, con interés gemológico, sí, con interés mineralógico. Y aquí se ven otras esmeraldas de Franqueira, estas un poco más transparentes, pero de bajo color. Y también quiero resaltar este gran ejemplar, una esmeralda en bruto, que pertenece a la colección del Instituto Gemológico, que fue comprado hace unos años. Para que se hagan una idea, este ejemplar tiene unos 30 centímetros de lado a lado, de tamaño. Por lo tanto, estos prismas de esmeralda, recubiertos en parte por flogopita negra, pues tienen 6 o 7 centímetros, es decir, son como tamaño fantásticos, pero su calidad pues no permite hacer pensar en una variedad gemológica. Luego están las aguamarinas de Pereña y otros berilos. En Pereña, Salamanca, se encontraron algunas aguamarinas de valor. Por ejemplo, la que está en la parte izquierda, superior izquierda, que es un berilo aguamarina que Javier García Guinea, del que he hablado antes, el que hizo el estudio gemológico de España en el año 86, donó al Instituto Geológico y Minero de España y se encuentra en el museo de dicho instituto. Hay una piedra en bruto, como pueden ver, con buena transparencia, bastante buen color, un color azul algo verdoso y una gema tallada a la derecha. Y la otra gema que está a la derecha, sobre fondo negro, es una aguamarina que es de Carles Curto, que fue conservador y ahora está jubilado, conservador del Museo de Barcelona. Y ya está, porque yo, por más que he buscado por muchos sitios, no he podido ver más aguamarinas españolas por parte ninguna.
Quiero decir, son muy escasas. Yo he estado en el yacimiento de Pereña, en Salamanca, hace muchos años. Efectivamente, berilos se encuentran bien, muchos, pero berilos de calidad aguamarina, francamente, no encontré. Y las dos gemas que están en la parte inferior, pues son dos berilos, llamaríamos gosenitas, porque no tienen color, son incoloros, que se encuentran en la zona en la cantera de la Osa, en Oliva de Mérida, en Badajoz. También he estado allí. Se encuentran, son muy bonitos, pero son de muy pequeño tamaño y de poco interés gemológico, esa es la verdad. Vamos a pasar a estudiar algunos cuarzos, que tal vez es el conjunto de minerales o el mineral que tiene unas variedades más interesantes en España desde el punto de vista gemológico. En primer lugar, hablaríamos del cristal de roca o cuarzo hialino, que no tiene color. Luego podemos hablar de otras variedades, falso topacio o el cuarzo ahumado, que es un negro, la amatista, que es morada. Iremos viendo poco a poco. Y luego algunas variedades microcristalinas, ágatas, jaspes y algunos ópalos. Igual, esto que muestro aquí no son minerales españoles, son cuarzos, pues probablemente de Estados Unidos o de los Alpes, y las dos copas inferiores son dos copas del maravilloso tesoro del Delfín, del cual hablaré luego, interesantísimas, pero desgraciadamente no hechas con cuarzos españoles. El cuarzo en España se ha explotado desde tiempo inmemorial y se han encontrado cuarzos muy buenos, como ahora iré diciendo. Lo que pasa es que ahora en el mundo el cuarzo se explota en muchísimos lugares con mucha mayor, digamos, amplitud, en mucha mayor cantidad y con mucho mejores calidades de las que pueden obtenerse en España. Por lo tanto, una vez más, es un mineral que tiene un gran interés histórico, más que un interés de comercialización actual. Ahora iremos viendo. En España hay algunas localidades que tienen un interés toponímico, por ejemplo, Cabo de Gata, que viene de las Ágatas, Cabo de las Ágatas, Barranco de las Amatistas, que está también por allí, en Almería. Es decir, en la toponimia española a veces se utilizan nombres de cuarzos para determinar localidades. El cuarzo hialino o cristal de roca es muy abundante en España, en yacimientos pegmatíticos y filones, se han hallado y se siguen hallando en muchos sitios de forma esporádica, en la zona del Pico Sacro, por ejemplo, en Galicia, en el Sistema Central, en fin, en muchos sitios. Hacia 1660 ya hubo una concesión en Montejo de la Sierra, que entonces decía concejo de Buitrago, de una mina de cristal a un tal Esteban de Mercato, y luego pues se ha seguido explotando esporádicamente en algunas zonas. Algunos rodados, como el que se ve arriba a la derecha, han dado lugar a denominaciones singulares. Lo que se ve ahí es lo que se llama diamante de San Isidro. Es un cuarzo hialino que ha sido rodado por el río, por los ríos de la Sierra de Madrid, y que luego, si se talla o se pule un poquito dos de las caras paralelas, pues se ve que por dentro es totalmente transparente, aunque por fuera parezca bueno, esmerilado de alguna forma. Este ejemplar se encuentra en el Museo de la Escuela de Minas, en el Museo Don Felipe de Borbón. El cuarzo de arriba a la izquierda es del Pico Sacro, en La Coruña, donde se explotó y creo que se sigue explotando con fines más bien piezoeléctricos, pero bueno, es un cuarzo hialino interesante. El cuarzo de abajo a la izquierda es de Bústar Viejo y el de abajo a la derecha de Mijas, en la provincia de Málaga. Como ejemplo de que el cuarzo se encuentra en muchos lugares. Hasta tal punto tuvo interés la explotación del cuarzo que en el siglo XVIII que hay un sainete de don Ramón de la Cruz que se llama El Pedrero Apedreado, que habla de forma, digamos, irónica y simpática de la explotación de estos minerales, del cuarzo hialino. El cuarzo ahumado, que aquí ven algunos ejemplos españoles también, pues se conoce desde el siglo XVII en Cataluña, le llamaban topacios negros de Cataluña, y sobre todo en el estanque de Sils, en Gerona, es donde se han encontrado algunos fantásticos ejemplares, también en las canteras de Porriño y en la Cueva del Cristal, pero todo esto está completamente agotado, en el macizo de la Cabrera. En el Museo de la Escuela de Minas hay muy buenos ejemplares del siglo XIX de cuarzo ahumado y de cristal de roca de la Cueva del Cristal de Madrid. Pero como vuelvo a decir, son encuentros esporádicos. No se puede decir que se pudiera hacer una explotación sistemática de estos minerales. Y luego está el cuarzo citrino o falso topacio, que son muy famosos. Tal vez ha sido el cuarzo que más se ha explotado en España,
son los cuarzos citrinos de Villas Buenas, en Salamanca. Le llamaban falso topacio, siempre se ha llamado, topacio de España, topacio de Escocia, topacio de Hinojosa, cuarzo melado, etc. Ya lo cita Plinio, probablemente. Plinio habla de crisólites y cristálum, refiriéndose probablemente al falso topacio, cuarzo citrino, y al cristal de roca. Y dice que ambos se encuentran en Hispania. Se conoce desde el siglo XVII, hay una concesión de Enrique Cristóbal Storr, que fue el primero que llamó el rey Carlos III para explotar las minas de Almadén, en 1788, y posteriormente el marqués de la Hinojosa. A Enrique Cristóbal Storr no le dieron la concesión, pero al marqués de la Hinojosa poco después sí. Por eso a veces se le llama topacio de Hinojosa. Y un hecho histórico curioso es que la marquesa de Zayas, a la reina María Luisa, en 1806 le regaló, al parecer, 2 peinetas abrillantadas hechas con estas piedras, y eso tuvo un éxito inmediato, de tal manera que a lo largo del siglo, la primera mitad del siglo XIX, pues tuvo un enorme éxito y una gran explotación en Salamanca, en Villas Buenas, tuvo mucho éxito. Hasta finales del siglo XIX se dice que se explotaron unas 1.400 arrobas a Inglaterra, que son varias toneladas, pero ya a partir de 1910, entre 1910 y 1940, cesó la explotación. Se volvió a abrir la explotación con fines piezoeléctricos, como cuarzo eléctrico, porque son cuarzos no maclados y por lo tanto tienen propiedades piezoeléctricas, entre 1940 y 1970, y a partir de ahí ya cesó la explotación. Yo estuve, cuando era estudiante, en 1970 o 71, en esta explotación. Estaba inundada, ya estaba cerrada e inundada. Hablé con el director de la explotación, que estaba por allí. Me traje unos cuantos ejemplares de la escombrera, del tipo de los que están viendo en pantalla, y algunos de ellos se podrían tallar y darían unos cuarzos interesantes, pero una vez más se trata de un yacimiento que tuvo importancia histórica, pero que en la actualidad probablemente pues no tiene posibilidades de explotación. Y también es importante hablar de la amatista, otra piedra muy conocida históricamente en España, conocidas desde siempre en Murcia, en la Sierra de la Unión, en Almería, en la zona de Cabo de Gata, Barranco de las Amatistas, he citado antes, también en el Montseny, en Cataluña, se solían tallar en Barcelona, y ya en 1808 ya hay un francés que dice que la más bella amatista, dice, se encuentra en el reino de Murcia, en España, y luego cerca de la villa de Vique, que se refiere a Vic, en Cataluña, ¿no? Claro, esto era en 1808, pero luego, poco después, se descubrieron los enormes yacimientos del sur de Brasil y de Uruguay y del norte de Argentina, la zona de Río Grande do Sul. Entonces, bueno, eso tiene una producción de una belleza y en una cantidad que eclipsó completamente a todas las amatistas de todo el resto del mundo. Sin embargo, durante la Edad Media, la amatista era una gema muy cotizada y, como decía Miguel Calvo el otro día, hablando con él, es muy probable que todos los anillos de todos los obispos españoles lleven una amatista española, o casi todos. Eso se podría comprobar y merecería la pena por las inclusiones, a ver si se pudiera determinar, ¿no? Pero bueno, ha tenido una gran importancia histórica, pero hoy, una vez más, no pueden competir con otros yacimientos del mundo mucho más abundantes y de mucha mayor calidad. Sin embargo, se siguen encontrando amatistas de buen color y tamaño, con poca transparencia en general, con muchas inclusiones, pero como digo, no pueden competir con las amatistas de Brasil y Uruguay. Y luego está el cuarzo rosa, muy interesante también, que se ha encontrado en España y se ha explotado desde una época, en los años, pues hasta 2010, más o menos, desde 1950 a 2010, en Oliva de Plasencia, en Cáceres. Ahí tienen algunos ejemplares, es un cuarzo rosa masivo, no se ha encontrado cristalizado o muy poco, que es una pegmatita encajada en un granito porfírico cerca de Plasencia. La persona que descubrió este yacimiento es un geólogo ilustre, importante en la geología española, al cual tuve el honor de conocer, y luego sus hijos han seguido la explotación en lo que llaman Alba 1 y Alba 2, hasta el 2010, donde, según creo, se caducó por último la explotación. En las figuras de la izquierda se puede ver un cuarzo rosa muy grande
que fue donado al Instituto Geológico y Minero, se encuentra en su museo, como pueden ver. Es un bloque que tiene pues tal vez 80 centímetros por 80 y por 80, o sea, es un bloque enorme. Y luego algunas piezas más pequeñas en la parte derecha y un pequeño colgante para que vean el efecto que hace bueno, cuando se utiliza en joyería. Sería interesante explorar este yacimiento y este sí tendría posibilidades de explotación, seguramente. Luego hay cuarzos criptocristalinos, el ágata de Rodalquilar, por ejemplo, que pueden ver algún ejemplo arriba a la izquierda, Rodanas en Zaragoza, abajo, o los jaspe de Grábalos en La Rioja, que son los jaspes de la derecha, uno en bruto y uno tallado. Son comunes en muchos puntos de España, incluso en la provincia de Madrid, que tiene, como saben, como seguramente saben, en la parte sur, en la zona del Cerro de los Ángeles, hay muchas calcedonias, muchos cuarzos de tipo ágata, de tipo jaspe. Se podrían encontrar, pero son muy dispersos, no son muy abundantes y no parece posible su explotación a nivel comercial. Incluso se podría citar la famosa moganita de Gran Canaria, que rellena oquedades y que también es un polimorfo de la sílice, algunos ópalos como los que se ven aquí, algún sílex, pero vuelvo a decir, no tendría mucho interés comercial. Pasemos ahora a otra piedra, a otro mineral que también merece la pena destacar, el topacio. Estos topacios no son españoles, aquí tienen el topacio imperial, arriba a la izquierda, topacio rosa, topacio azul, un topacio rosa tallado bellísimo, pero estos topacios probablemente son de Brasil, son de Estados Unidos, nada que ver con los topacios españoles, que son los que se ven aquí. Hay topacios azules, como los de la izquierda, topacios de color miel, más o menos, como son los de la derecha, y casi todos se encuentran en muchos puntos, ¿no? En Los Ancares, en Lugo, en Boal, en Asturias, Barruecopardo, Salamanca, en fin, en Trujillo, pero casi todos los más interesantes se encuentran en las canteras de San Nicolás y La Osa, en el Valle de la Serena. El topacio azul que pueden ver arriba a la derecha, probablemente es el mejor topacio que yo he visto español y fue donado al Instituto Gemológico Español por Juan Cózar, que fue su director de laboratorio durante años, y se encuentra también en el Museo de la Escuela de Minas, de la colección del Instituto Gemológico. Tiene como 4 centímetros o 5, está sin tallar, y es lo mejor que yo he visto, y muy raro, en topacio español. Los demás son más pequeñitos, de 1 o 2 centímetros, o 3, como mucho, no se encuentran mayores, y tampoco tienen ni la transparencia ni la pureza que permitirían su explotación, digamos, a nivel comercial. Hay otros minerales, como estos minerales de manganeso, algunos de ellos tienen mucho interés, son todos silicatos de manganeso, la inesita, la rodonita y la piroxmangita. El de abajo a la izquierda es rodonita, el de abajo a la derecha es piroxmangita y los dos de arriba son inesita. Son 3 minerales de manganeso, ahí vienen las fórmulas, silicatos de manganeso. Los 3 se han encontrado en Cataluña, yacimientos algunos interesantes, se han tallado cabujones, como pueden ver, tienen bastante belleza. La zona del Molar en Tarragona, pirosmangitas. En Valverde del Camino, la zona abajo a la izquierda, en las minas de manganeso con pirolusita negra, se encuentra la rodonita y la inesita es un mineral poco frecuente también en la zona en Huelva, en Barcelona. Bien, merece la pena citarse. Otro mineral que merece citarse es el olivino. Los de arriba no son españoles, son de Pakistán, y se puede ver que cuando se tallan pues tienen una gran belleza. Los de abajo sí son españoles. Uno es de Canarias y el otro es de la zona de Olot, en Gerona. Como ven, son rocas volcánicas que tienen pequeños cristales de olivino. Es muy difícil sacar de ahí algún cristal tallable. Yo creo que los olivinas, que le llaman allí, olivinas, en las Islas Canarias, que es un poco el mineral emblemático de Canarias, yo creo que no son de Canarias, yo creo que los importan y los tallan, o los traen importados ya. Pero yo creo que no son de Canarias. Al menos yo no he encontrado en Canarias olivinos grandes susceptibles de talla, ¿no? El olivino, se llama olivino por el color, verde oliva, peridoto, del latín pederot posiblemente, o también del árabe faridat, que significa gema, no se sabe bien, pues es un mineral muy común. El olivino es probablemente el mineral más abundante en la Tierra, constituye no solamente grandes zonas de la superficie, sino sobre todo en el interior, en la zona del manto.
Bueno, es un mineral enormemente abundante, pero con calidad de talla y con tamaño suficiente, bueno, pues no es tan frecuente. Hay que ir a Pakistán y a otras zonas para encontrar olivinos de semejante calidad. Otro mineral interesante es la chiastolita, que es el mineral en cruz, el lápiz crucífer, como se le llamaba en el siglo XVI. Igual que el jacinto de Compostela, es un mineral que se comercializaba en Santiago y se comercializa, pero sobre todo en el pasado, en Santiago de Compostela. Los peregrinos que iban a Santiago los compraban por el camino, lo mismo que el jacinto de Compostela, que es una variedad roja hematoidea del cuarzo, y luego los vendían en Compostela y así pues sacaban dinero. Es un mineral que es una chiastolita, se le llama, o mineral en cruz, que es una andalucita que tiene unas inclusiones carbonosas que generalmente presentan forma de cruz. Esto le da un aspecto muy curioso, muy interesante, atribuidas propiedades milagrosas durante toda la Edad Media y, como es lógico, pues eso hizo que su comercio y hace que su comercio pues tenga interés. Se encuentra sobre todo en la zona de Boal, en Asturias, y luego en el puerto de los Castaños, en Cáceres. Y quiero ponerles algunas fotos de algunas gemas actuales, de algunas joyas actuales, donde se han tallado en cabujón, chiastolitas con diversas formas, como pueden ver, y son unas gemas pues apreciables. Hay personas que las comercializan y, como os dice esta página web que pueden ver, Noticias de Asturias, Boal alberga la mayor reserva de chiastolitas de Europa. Mineral interesante para ser utilizado como mineral gema en España. Y esta es una página muy curiosa de la Metaloteca del Vaticano, donde ya en el siglo XVIII indica, como he dicho antes, que pocos de los peregrinos que vuelven de Santiago de Compostela, donde se encuentra esta piedra, es mentira, no se encuentra en Santiago, se encuentra en Boal, en Asturias, pero los peregrinos al ir hacia Santiago la llevaban. Que pocos de los que van a Santiago dejan de traerla y la consideran una especie de reliquia. Claro, la forma de cruz era muy sugerente, ¿no? Y ya está. Podríamos citar algunos otros minerales de interés gemológico, como pueden ser, y ya cito de forma rápida, la erinita, arriba a la izquierda, que es de color azul, muy bonita, de Estopiñán y Peramea, en Lérida, el aragonito azul clarito de La Profunda, de la mina La Profunda, en Los Cármenes, en León. Ahí sí habría posibilidades de explotación, porque hay mucha cantidad, sería muy interesante. Es blanda, el aragonito es un carbonato cálcico, dureza 3, pero ya hemos hablado de que hay minerales blandos que pueden ser emblemáticos. Por ejemplo, la rodocrosita argentina, un mineral emblemático, un carbonato también muy blando de Argentina, muy bello, pues se comercializa. El lapislázuli chileno tampoco es muy duro y se parece a la erinita que pueden ver arriba a la izquierda, y también se comercializa con gran éxito en el mundo. Cinabrio de Almadén, que bueno, nunca, es una piedra, es una curiosidad. Cinabrio ha sido importantísima mena de mercurio, la más importante por no decir la única, pero desde luego como gema pues es una curiosidad. Cobaltocalcita de Peramea, Lérida, que también es un mineral muy bello, sí se ha comercializado. O las fluoritas asturianas, bellísimas, variadas de color, zonadas muchas veces, que arriba a la izquierda, la hemimorfita de abajo a la derecha, que se encuentra mineral de zinc, que se encuentra en Cantabria o en Vizcaya, las piromorfitas mucho más raras, que se encuentran en la zona de la Sierra Morena, Espiel y todas estas zonas, o las prenitas de Jaén. Aquí, por hacer un inciso algo mayor, la florita asturiana. Asturias es una de las regiones, por supuesto, de España y probablemente de Europa y del mundo, más ricas en fluoritas, en variedad, en color, en tamaño. Es decir, merecería la pena investigar las posibilidades de la florita como gema. Una vez más, es un mineral muy exfoliable, muy blando, dureza 4, que tiene muchas dificultades de talla y que habría que tratar con mucho cuidadito, pero desde luego posibilidades estéticas tiene muchas. Y por último, pues citar el apatito de Jumilla, por ejemplo, a la izquierda, arriba a la izquierda, podría investigarse, las malaquitas de Pardos en Guadalajara, está muy agotada. Los granates almandinos de Níjar, muy bonitos, pero muy pequeñitos en general. Todo el mundo conoce el hoyazo en Níjar, todo el mundo. Yo estaba allí con mis hijos hace muchos años y en una tarde llenábamos un cuenco de granates, porque hay muchísimos, ¿no? Y bueno, pero son pequeñitos y bueno, es que granates hay en muchas partes de España y del mundo
y esto no puede competir con otros granates de los Alpes o de otras zonas de Europa. En conclusión, y esto es gran parte de lo que quería decir hoy, España es un país que tiene una gran diversidad geológica y mineralógica, es muy rica en variedad, pero no tanto en cantidad ni en calidad, de minerales de interés gemológico. Otra cosa que no he dicho, pero que quiero resaltar ahora, es que no existen en España, o no se han hallado, piedras preciosas, lo que se suelen denominar piedras preciosas, diamante, rubí, zafiro y esmeralda. Las esmeraldas he hablado, estas esmeraldas de poca calidad, de la zona de Afranqueira, Pontevedra, pero diamantes que se han buscado en España no hay. Había unas posibilidades en la zona de la serranía de Ronda, que fueron investigadas, se encontraron grafitos con forma de diamante, pero las condiciones geológicas de formación no permiten pensar que haya diamantes. No son chimeneas volcánicas, son otro tipo de rocas. Rubí y zafiro, que son corindones, tampoco, porque rocas peraluminosas de ese tipo en España no se encuentran. Y esmeraldas, pues tampoco, ya hemos dicho esa excepción de Pontevedra. Es decir, las gemas más caras en España no hay, no se han encontrado, y ni parece probable que se encuentren. Sin embargo, tienen un gran valor histórico. Hay muchos minerales gema españoles que tienen un gran valor histórico y debería ponerse en valor. El valor actual comercial pues es discreto, quitando algunas excepciones. Merecería la pena hacer un estudio más detallado en algunas gemas selectas. Podría haber posibilidades comerciales, tal vez la quiastolita, tal vez el aragonito de la Profunda en León, tal vez, en fin, algunas gemas de manganeso de Cataluña. Y debería abordarse, creo yo, un nuevo mapa gemológico de España, el único existente, 1986, está anticuado y tiene un enfoque exclusivamente mineralógico. Entonces, este es el mensaje institucional del que les hablaba. Yo quisiera, tiene entre sus objetivos el Instituto Gemológico Español, la edición de este nuevo mapa gemológico de España, y ya hemos iniciado su elaboración, en colaboración con Miguel Calvo Rebollar, que es el que ha hecho los 9 volúmenes y que por lo tanto conoce la mineralogía española como nadie. Vamos a tratar de hacer en el futuro próximo un nuevo mapa gemológico de España con un enfoque no puramente mineralógico, sino también gemológico. Al mismo tiempo, podríamos hacer una colección de gemas de España, que no hay. La única colección de gemas de España la hicieron unos señores catalanes, un matrimonio catalán, en los años 2014-15, y luego se le donó, se le vendió, no sé, al Museo de Cataluña, y se encuentra allí, una colección interesante, pero discreta, de gemas de España, y debería haber una en la colección en el Museo del Instituto Gemológico Español, debería haber una colección de gemas de España, y está en nuestro propósito llevarlo a cabo. No quiero terminar la conferencia sin dedicar unos minutos a otro enfoque, que es aquellas gemas que tienen importancia en el patrimonio cultural e histórico de la joyería española. Es decir, no aquellas gemas que se encuentran en yacimientos españoles, sino que se encuentran en el patrimonio español. Voy a poner unos ejemplos. El tesoro de Guarrazar en Toledo, conocido por muchos de ustedes, que se encuentra en el Museo Arqueológico de Madrid, es un tesoro de orfebrería visigoda, halladas estas coronas, que son muchas, en 1858 y 61, cerca de Guadamur, con cruces y coronas votivas de la época de Recesvinto y Suintila, siglo VII, orfebrería bizantina, con zafiros. Los zafiros no son españoles, son de Ceilán, son de la isla de Ceilán, Sri Lanka, pero fueron estudiados, como os pone abajo en rojo, por Juan Cózar y Cristina Sapalski, del Instituto Gemológico en 1969, y hoy forman parte, bueno, siempre han formado parte, pero bueno, no siempre, porque estuvieron en Francia durante una época, pero hoy forman parte del tesoro del patrimonio cultural y del patrimonio histórico español. Por lo tanto, son gemas españolas, aunque no se hayan generado en España. Como ahí dice, el Tesoro de Madrid contiene 243 zafiros de Ceilán, 3 cordieritas o violitas, 14 esmeraldas, una aguamarina, dularias, perlas, cuarzo hialinos, vidrios, en fin. El estudiar estas gemas enriquece nuestro conocimiento del patrimonio español. Y como diré luego, aparte de algunos ejemplos notabilísimos, como este que ha sido estudiado, y este otro que también ha sido estudiado, la custodia de Enrique de Arfe en Toledo, es una custodia que seguramente conocerán muchos de ustedes. Hay 2 custodias, una interior, una custodia de mano de Isabel la Católica, que tiene 17 kilos de oro, gemas y perlas. Fue realizada entre 1497 a 99 por Jaume Aymeric. Y luego la custodia exterior, que tiene más de 3 metros de altura,
con un peso de 370 kilos de plata dorada, realizada por Enrique de Arfe. Se puede desmontar, tiene más de 5.600 piezas y hace 6 años se desmontó completamente y al instituto le invitaron a que hiciera un estudio, que hicimos con mucho gusto y honor, un estudio de todas las gemas, que son muchas y variadísimas y riquísimas, que componen la custodia de Arfe. Las estudiamos en 2016, la hizo Igor Gavrilenko, con la actual directora del laboratorio del instituto, Marta Esteban, y participamos en este estudio, que fue para nosotros interesantísimo. Lo hizo el Patrimonio Cultural del Estado y quien lo llevó a cabo en gran parte fue Talleres Grande. Y el Instituto Gemológico participó. Es otro ejemplo de patrimonio cultural español riquísimo en gemas. Un tercer ejemplo podía ser el Tesoro del Delfín en el Museo del Prado, que muchos también conocerán. Es una maravilla. O sea, esto merece una visita, desde luego. Es una colección de vasos preciosos y de otras joyas pertenecientes al Delfín de Francia, el hijo de Luis XIV, que heredó esta colección maravillosa, bueno, mucho más que esta colección, se conserva aproximadamente 2/3 de la colección, y luego la heredó Felipe V, que fue el rey de España. Ocupa uno de los pabellones, de las salas del torreón norte del Museo del Prado y merece desde luego una visita. Hay, como se puede ver, piedras talladas, calcedonias, ágatas, cuarzos, una gran cantidad de turquesa, en fin, es una maravilla. Una vez más, un conjunto de piedras que no son españolas, pero forman parte de nuestro patrimonio cultural. Y otras muchas. Como ejemplos puedo poner arriba a la izquierda las mesas florentinas del Paseo del Prado, que se han estudiado, desde luego, pero podría profundizarse en el origen de estas gemas. Arriba a la derecha, pues una de las coronas del Pilar, de Zaragoza, de la Virgen del Pilar, que también tiene perlas y otras gemas. Abajo a la derecha, pues una de las cruces del Tesoro de Oviedo, de la Cruz de los Ángeles y la Cruz Cruz de los Ángeles y la Cruz de la Victoria. Esta es la Cruz de la Victoria, del Tesoro de la Catedral de Oviedo. Abajo a la izquierda, una maravillosa joya que se encuentra en el Museo de Artes Decorativas de Madrid, o en el centro, pues, de otro museo, creo que es el Museo de la Bañeza, y hay tantísimos museos, tantas colecciones particulares y otras en poder de la Iglesia, de los distintos tesoros de las catedrales, etcétera, que no se han estudiado o que se han estudiado de forma muy insuficiente, que yo querría llamar la atención sobre este patrimonio tan rico, y ahora quiero acabar citando una cosa muy reciente, que es que don Jesús Llanes, afamado joyero, ha constituido una colección que ya la lleva haciendo durante muchos años, pero que ha hecho un libro magnífico que ha visto la luz el otro día. Yo lo he visto hoy por primera vez y, por lo tanto, pues es de actualidad. Es una colección que llama Ars Amandi, o también El arte de amar, en la que utiliza oro, plata, algo de platino también, y adorna vasos y figuras de muy diversos minerales. Por ejemplo, lapislázuli a la izquierda, malaquita, y arriba la copa de calcedonia. En el centro un vaso de sodalita con una base que no me acuerdo, pero creo que era de lapislázuli también, no me acuerdo bien. Y a la derecha un vaso de fluorita precioso con unas figuras eróticas, etc. Bueno, pues es una consideración actual de joyas que entran a formar parte del patrimonio cultural español, que tienen unas gemas que no son españolas, pero que desde el momento que forman parte de nuestro patrimonio merece la pena su estudio. Estas están desde luego estudiadas. El señor Llanes nos invitó a que las estudiáramos y así lo hicimos. Y con ello todo, pues lo que quiero hacer es una segunda reflexión o unas segundas conclusiones, que serían las siguientes. El patrimonio cultural, histórico y artístico de España es muy rico. Se conserva en museos, iglesias, palacios, en muchas colecciones particulares. Y dentro de dicho patrimonio hay muchos objetos que contienen gemas. Algunos, una pequeña parte, han sido estudiados. He citado 3 o 4 ejemplos en los cuales ha participado el Instituto Gemológico Español, pero pueden imaginarse que hay miles de objetos que no han sido estudiados. Merecería la pena tener un conocimiento más detallado de los materiales y de los procesos empleados en la fabricación. Esto contribuiría al conocimiento de la historia, de nuestra historia, y también de las técnicas empleadas a lo largo de los siglos.
Y entonces el Instituto Gemológico, que ha colaborado en el estudio de algunos de estos preciosos objetos, se propone también, como uno de sus objetivos, contribuir a su conocimiento y puesta en valor. Claro, en la medida de nuestras posibilidades, porque el Instituto Gemológico es un instituto pequeño, que tiene una función social, es una institución sin ánimo de lucro, que tampoco tiene un gran patrimonio, pero que podría suscribir convenios con entidades estatales, regionales o locales. En este momento estamos gestionando un convenio con el Museo Nacional de Artes Decorativas, tuvieron la amabilidad de visitarnos hace unos días, y seguramente esto podrá llevarnos a estudiar algunos de los objetos que tienen allí, que tienen un indudable valor histórico y seguramente un gran valor gemológico, y que desde luego, por lo que nos dijeron y por lo que nosotros sabemos, pues han sido insuficientemente estudiados, al menos desde el punto de vista gemológico. Por lo tanto, quisiera transmitir que el Instituto Gemológico, y con esto acabo, pues es una institución sin ánimo de lucro que realiza, como es lógico, cursos, realiza también tasaciones y realiza certificaciones y dictámenes de piedras, pero que además tiene una vocación de contribuir al conocimiento de las gemas españolas, tanto en su vertiente geológica o en su vertiente de yacimiento, como, o mineralógica, si se quiere, como en su vertiente cultural, histórica o artística. Todos estos ámbitos están abiertos y en la medida de nuestras posibilidades desearíamos poder contar con todos ustedes o con las instituciones que quisieran acompañarnos en esta tarea para conocer mejor las gemas de España. Así que con esto termino. Por cierto, este cuadro, esta foto pertenece a otro museo importantísimo en España, el Museo Lázaro Galdiano, en Madrid, que también tiene unas colecciones de gemas maravillosas. Pues nada más, muchas gracias por su atención. Y quedo, si quieren hacerme alguna pregunta, a disposición de todos ustedes. Hola, Benjamín, enhorabuena, me ha encantado la conferencia. Muchas gracias, muchas gracias. Y una cosa, hay una parte del Tesoro del Delfín está en el Museo de Ciencias Naturales, ¿no? Sí, sí, una pequeña, vamos a ver, el Tesoro del Delfín ha tenido muchos avatares que no me sé muy bien. En el IGE se han dado varias conferencias sobre el Tesoro del Delfín. Una parte creo que sigue en Francia todavía y otra parte está, no sé si en el Museo de Ciencias Naturales o en el Palacio Real. En este momento tengo duda, pero no está, creo, el conjunto del tesoro en el Museo del Prado. Creo que faltan algunas cosas. No quisiera, hablo de memoria y no quisiera equivocarme, pero creo que no todo el tesoro está en el Museo del Prado. ¿Te acuerdas cuando hace muchos años que estuvimos haciendo una cosa con el Museo de Ciencias? Yo creo que vivimos una parte de ese Tesoro del Delfín. A mí me suena cuando la exposición aquella del IGNE, ¿te acuerdas? Sí. Yo creo que se trajo algo de eso a la exposición aquella cuando, ¿te acuerdas? La que inauguró la reina en el año 90. Sí, me acuerdo. Lo que no me acuerdo es que trajéramos ninguna pieza del Museo de Ciencias. Yo recuerdo haber tenido en mis manos parte de aquello. A mí me suena que sí, que era del Museo de Ciencias. Que era una cosa, porque eran piedras en bruto. Yo creo que me parece a mí que era algo así. Pero vamos, lo que hay en el Museo del Prado, además, antes estaba en el sótano, hace unos años lo pusieron como digo, en el Torreón Norte, en la parte superior, en una sala circular fantástica. Han venido varias personas, que Leticia Albeteta y otras personas que se han ocupado del tesoro del delfín y nos han dado conferencias, no solamente sobre el contenido del tesoro, los minerales que lo componen, sino toda la disposición museográfica, que es interesantísima, cómo evitan que se forme polvo, cómo evitan las vibraciones, cómo sujetan las piezas de tal manera que aunque haya un terremoto no se caiga. Bueno, yo invito a todo el que quiera verlas, que las conferencias están en la página web del instituto, como todas las que se han dado, y merece la pena verse, es una maravilla el tesoro del delfín. Esto que tú dices, me acuerdo vagamente, pero la verdad que no me acuerdo bien si trajimos alguna pieza cuando estuvo la reina, que fue en el año 90, si no me equivoco. Sí. Yo creo recordar que sí. Recuerdo algunas, eran piezas pequeñas, algunas en bruto. Mira, yo creo que me da la impresión de que vamos, no lo sé, que lo estoy inventando, pero yo creo que en aquel momento me acuerdo que lo vimos y debió ser que pequeña parte se llevó al Museo de Ciencias por curiosidad mineralógica, pero sinceramente es más una suposición que otra cosa. Pues no te puedo decir con seguridad porque no me acuerdo, esa es la verdad. Pero bueno, en todo caso,
está muy bien documentado. O sea, es una de las joyas o conjuntos de joyas que están maravillosamente estudiados y documentados, así como hay otras muchas que no, pero este, desde luego, sí. Muy bien. Muy bien. ¿Quién más? Muchísimas gracias, Benjamín, muy interesante. Estoy aquí en Asturias y no paro de pensar en el azabache. ¿Nos quieres Bien. comentar algo también? No lo he dicho, claro, lo tenía que haber dicho. Me he referido exclusivamente a minerales. El azabache es importantísimo y en el azabache concretamente han dado conferencias muy interesantes. Concretamente María Pérez González ha dado 3 conferencias por lo menos, una presencial y 2 no presenciales. Una la dio, porque lo tengo aquí apuntado, el 1 del 12 del 2020 y otra el 5 de abril del 2022 y anteriormente dio una presencial sobre el azabache. No me he referido a él porque lo tenía que haber dicho. Me he ceñido exclusivamente a minerales. El azabache es un mineral sin duda, pero es un mineral transformado de un primitivo carbón anterior, del Cretácico, etcétera. Y entonces los materiales de origen orgánico, como el azabache, el ámbar, etcétera, bueno, por poner un límite a la conferencia no he hablado de él. Sin embargo, el azabache español es muy importante, tiene una gran importancia, la ha tenido históricamente. Es otro de los materiales que se comercializan en Santiago de Compostela, que no es de allí, sino que es de Asturias y en las costas asturianas es donde se encuentran los yacimientos que quedan. Y ya digo, pido disculpas no haber hablado de él, pero es porque me he querido ceñir solo a minerales. Pero el que le interese, que vean estas conferencias de María Pérez González, que son extraordinarias, las que dio y están todas en la página web del IGE. Pero es un material, desde luego, interesantísimo que habría que estudiar con más profundidad, claro que sí. Gracias. Bueno, pues soy Carlos. Precisamente iba a preguntar yo también sobre lo mismo, sobre el azabache. El azabache, sí. Sí, nada, entonces... Es un olvido relativamente intencionado. Pido disculpas. Sí, vale. No, me estaba imaginando que a lo mejor el límite estaba precisamente en las gemas de origen orgánico. Bueno, y entonces iba a comentar también que sobre si es el ámbar en España, sí. Yo tengo algunos ejemplares tanto de azabache como de ámbar, de minas que me dio precisamente una persona que había trabajado en las minas de Teruel, de minas de carbón de Teruel. Sí. Y bueno, nada, simplemente pues la anécdota de que existen estos 2 minerales en España, sí, claro que sí. No solamente en Asturias, sino también en Teruel. En Teruel, que son hitos más transformados, etcétera. Exacto, pero... son de una calidad, o sea, desde luego el azabache no tiene la misma calidad que la de Asturias, es muy quebradizo, y el ámbar, pues bueno, es anecdótico, pero bueno, la curiosidad de ámbar es muy curioso esto que dices, porque yo recuerdo que hace muchísimos años en el Museo Arqueológico Nacional, antes de que se hiciera la transformación fantástica que han hecho, me gustaba mucho la gema, siempre me ha gustado. Iba por allí mirando las joyas y las cosas y vi que había algunas joyas, esto merecería la pena investigarse, que había algunas joyas neolíticas de ámbar. Y claro, yo pensaba que era ámbar del Báltico, porque no me constaba que en el Mediterráneo, en zonas más cercanas, en España o en Sicilia, que también hay ámbar, pues que hubiera explotación de ámbar. Y pensaba yo, eran de Menorca, me acuerdo que eran de Menorca, y yo pensaba, ¿cómo es posible que el ámbar del Báltico en épocas neolíticas llegara hasta Menorca, ¿no? Y siempre me tuve esa duda, que no tengo resuelta, no sé si alguien ha estudiado ese ámbar de estas piezas que estoy diciendo en el Museo Arqueológico. Y luego supe que había ámbar en Sicilia también, que se había explotado desde épocas muy antiguas, y que parte del ámbar que se encontraba en las zonas mediterráneas que se atribuía al Báltico, no era del Báltico, era de Sicilia. De todas maneras, la ruta del ámbar, como en alguna otra conferencia mía ya dije, la ruta del ámbar, subiendo por los ríos de Centro Europa, por el Oder, el Vístula, por Cracovia hasta Centro Europa, superando los Cárpatos y saliendo al Adriático, es antiquísima, o sea, es muy, muy antigua la ruta del ámbar. Pero a mí me sorprendía que hubiera llegado hasta, en aquella época tan antigua, hasta Menorca. Sí. En España, efectivamente, hay ámbar, que yo creo, como tú has dicho, que es anecdótico, y no es anecdótico el azabache, de ninguna manera, me parece muy importante. No, desde luego. Ese sí es muy importante, sí.
Bueno, Pero vaya, bueno, en esta ocasión los he obviado los dos. sí, bueno. El caso este de Menorca que comenta, yo no lo conozco, pero bueno, habría que a lo mejor saber si habría algún material también de intercambio, porque Claro. generalmente este tipo de cosas cuando llegaban a estos lugares tan remotos en relación con el origen, siempre tendría que ver con algún material de intercambio, pero a saber qué es lo que Yo he tenían en leído, Menorca. Desde luego el queso de Mahón no creo que lo hicieran en esa época. yo no creo. Yo he leído, preparando esta charla, que uno de los materiales de intercambio que se utilizaron para el ámbar fue la varicita, precisamente. La varicita de Gabá pudo utilizarse como material de intercambio. Lo he leído, no me consta, pero no recuerdo dónde lo he leído, pero como he leído bastante para preparar la charla, la varicita de Gabá pudo emplearse como, era muy valorada y se ha encontrado en zonas lejanas de Europa, tanto por el norte, por la zona de Bretaña y por ahí, y Normandía, que esa sería la de Palazuelos, de las cuevas, como por la zona del Mediterráneo, que esa sería la de Gabá. Y parece que la varicita se empleó como material de intercambio del ámbar. Eso podría ser. Bueno, de acuerdo, pues muchas gracias y enhorabuena Nada, por la conferencia que ha sido muy interesante. muchas Aquí ahora gracias. mismo en Valencia quiero decir, bueno, aprovechando, me viene ahora a la cabeza, hay una exposición aquí en el Museo de Ciencias Naturales que teóricamente ya se debía haber eh, eh, concluido, pero creo que lo han ido prorrogando y creo que todavía está en Valencia, que es sobre minerales, bueno, no son gemas, pero minerales que algunos la verdad es que tienen un aspecto muy interesante, muy bonito, en bruto de la Comunidad Valenciana. Y bueno, para quien esté por aquí o vaya a venir a Valencia, pues a lo mejor Interesante. los Voy a tomar nota aficionados porque a todo esto, pues es una colección no muy grande, pero muy bonita. La verdad es que hay unos ejemplares, muchísimo Jacinto de Compostela, pero mucho Aragonito, claro, Florita, pero hay algunos ejemplares más raros y más de minerales más raros y muy curiosos. Está muy bonita esa colección. ¿y está en el Creo museo? que está en el Museo de Ciencias Naturales, aquí en el jardín de los Jardines del Real, que se conoce como Viveros, pues está, pero bueno, habría que ver si hasta cuándo la van a dejar, porque teóricamente ya debía haberse cerrado hace unos meses, pero bueno, por lo del COVID y todo esto creo que la fueron prolongando. Bueno, Pues agradezco el dato, ya me enteraré bien y si hay ocasión pues iré a verla porque estos temas siempre me interesan, claro. Muchas gracias. nada, venga, encantado. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo. ¿Alguien más quiere preguntar alguna cosita o comentar? Ya que hablé de ámbar, Sí, ¿recuerdas que vimos un yacimiento de ámbar, no de interés gemológico? ¿Te acuerdas? En sí, Álava, en el norte de Álava. sí, claro que sí. Es muy importante desde el punto de vista geológico, desde el punto de vista histórico. Ámbar cretácico, creo que es cretácico. Y Sí, ahí luego está también Jesús apareció ámbar en el Soplao, en las cuevas del Soplao, en en Cantabria. el Soplado en Cantabria. Sí, ¿no? Sí, ámbar en España, claro que hay. Ahora, interés gemológico No, pues es más más difícil. tiene más interés de otro tipo, más, Científico. sí, Sí, interés científico, el científico, tema sí, sí. de los De insectos verdad. amenazados y todo eso. Muy bien. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna cosita? Parece que nadie más. No, Bueno, parece que nadie. pues si no hay más preguntas, quiero agradecer a todos la asistencia. Espero que haya sido interesante y sobre todo que abra posibilidades para estudiar cosas nuevas, que es lo que hay que procurar siempre. Y quiero invitarles a que asistan a las conferencias. Este año no las vamos a hacer semanales, como el año pasado, porque eran muchas, y se hacía un poco tal vez difícil de conseguir los ponentes y por otra parte tal vez un poco pesado. Las vamos a hacer quincenales. Tienen todos el programa en la página del IGE y invito a que la vean. Son conferencias muy variadas. Hay conferencias, la próxima es sobre los rubíes y zafiros rosas de Groenlandia, que son unos yacimientos que se están explotando con todas las garantías ambientales. Muy interesante que la vean. Y luego hay de todo tipo. Hay conferencias de tipo histórico, de tipo artístico, de tipo comercial y de yacimientos.
tenemos la suerte de que hay algunas personas del mundo, quiero decir, de fuera de España, de otros países del mundo, que también colaboran, desde Chile, desde otros países, de Portugal, de manera que creemos que se ha hecho un gran esfuerzo. Yo quiero agradecer a todo el personal del instituto que ha colaborado en buscar estos ponentes, hablar con ellos y organizar las conferencias. Quiero agradecerles el esfuerzo y espero y deseo que estas conferencias sigan siendo un foro para que el instituto sea más conocido e incluso que sea pues el estímulo para que se establezcan contactos, como este que me acaban de dar en Valencia, como con el Museo de Artes Decorativas de Madrid y otros muchos. Esto es parte de nuestro cometido como instituto. Así que nada más, muchas gracias y espero que nos veamos en la próxima conferencia dentro de 2 semanas. Muchas gracias y hasta otra.